Pues buenas tardes, un placer ver siempre una librería llena de gente para presentar volúmenes, libros y cualquier tipo de material impreso, ¿no? Todavía en estos últimos días estuvimos hablando de estos temas en la Feria del Libro de Madrid y era muy curioso porque todo el mundo hablaba de accesos abiertos y de repositorios y de cosas y estábamos rodeados de libreros y muy poca gente defendía, ¿no? el recorrido del libro con los libreros, y yo creo que es algo que es de agradecer y de seguir defendiendo, sobre todo para librerías como esta, ¿no? Que es, tenemos 2 o 3 en Vigo de cabecera y es un placer poder estar hoy aquí con todos vosotros presentando este volumen que es, bueno, muy fácil de hacer un juego malo de palabras, ¿no? Más que versos a ritmo de jazz, estamos en versus a ritmo de jazz, ¿eh? Que es un dad joke estupendo, pero ahí os lo dejo. Para mí es un placer, por muchos motivos, presentar a Antón García Fernández hoy. Yo quiero aquí hacer un poco como sucedía en esos hot clubs de Barcelona que menciona Antón en su libro, hacer un poco de MC, ¿no? De maestro de ceremonias y repartir un poco juego entre lo que creo que puede ser más interesante, una conversación que podáis mantener sobre el volumen. Sobre todo porque, bueno, no hemos tampoco acordado nada. A mí también me gusta llegar un poco a las presentaciones hablando del libro y dándole protagonismo al libro y al autor. También recogiendo un poco esa otra anécdota, ¿no? Que también comentas en tu libro, que decía Tete Montoliu de la predisposición de los españoles al jazz, que le parecía que estamos muy dotados por nuestra capacidad permanente de improvisación, ¿no? Y como todos sabéis, no hay nada más difícil que la improvisación. Los que improvisan son siempre aquellos músicos o aquellos poetas que tienen un trabajo detrás bastante grande, previo, ¿no? No hay improvisación que no venga de un trabajo previo bastante largo, ¿no? Entonces, bueno, parte improvisada, parte hablada, parte leída, ¿no? Creo que podemos comenzar, si os parece, por la idea, ¿no? General del volumen, de dónde surge, por qué quisiste trabajar exactamente este periodo, estos poetas, estos autores y esa relación con el jazz, que yo creo que no solamente con esta poesía, sino con cualquier tipo de poesía. El jazz y poesía siempre han estado muy unidos. De hecho, el jazz tiene difícil definición, ¿no? Muchas veces, cada vez que se le ha preguntado a algún jazzman importante qué es el jazz, una famosa respuesta de Charles Mingus que dice I don't know, ¿no? No lo sé, ¿no? Otra gente como Duke Ellington decía que era la música clásica americana, ¿no? Eso quizás para, bueno, darle un poco más de pulo y un poco más de nivel. Pero al igual que es el jazz, también se preguntan muchas veces los poetas qué es la poesía, ¿no? Y a veces la única forma de trabajar jazz y poesía es metiéndote a hacer creaciones, ¿no? A hacer esa unión, ¿no? Y aunque, bueno, ya en estos días, en las entrevistas que ya pues empieza a circular y en lo que has contado por ahí, hay una anécdota que comentas al principio, ¿no? Que surge todo pues, de esos primeros discos, ¿no? Que escuchabas de pequeño, uno de Bill Evans, precisamente. Sí, el Waltz for Debbie, ¿no? Que sí. mencionas. Y bueno, ¿cómo surge la idea de este volumen? ¿Cómo llegas a esta selección de textos y a esa idea de intentar analizar desde las vanguardias hasta los años 80 todo lo que es la conexión del jazz con la poesía española? Sí, bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a todos y a todas por estar aquí. Es realmente un placer poder estar en la librería Versus pues con familiares, con amigos, con mi hija Libby que está aquí. Solamente falta mi esposa Erin, que por motivos de trabajo no ha podido venir desde Tennessee. Pero bueno, este libro nació realmente la idea nació en 2013, porque en 2013 Juan Ignacio Guijarro publicó una antología de poesía española del jazz que se titula Fruta extraña, haciendo, por supuesto, esa alusión al famoso tema de Billie Holiday, Strange Fruit, que tiene que ver con los linchamientos. Es realmente un poema y una canción de jazz muy potente. Y en esa antología de Juan Ignacio Guijarro, que publicó la Fundación Lara, si no me equivoco, pues ahí hay una recopilación de muchos textos
poéticos españoles que tienen que ver con el jazz y que de alguna manera están estructurados a partir del jazz desde que el jazz llega a España en los años 20 pues hasta el día de hoy, ¿no? Entonces cuando leí ese libro, cuando ese libro cayó en mis manos pensé, bueno, sobre el jazz se ha escrito mucho, sobre la poesía española se ha escrito mucho, pero una unión de esas dos cosas, una intersección de esas dos cosas no ha ocurrido realmente, ¿no? Entonces pensé que quería hacer algo así, que eso era un tema que me estaba llamando, diciendo tienes que escribir sobre esto, pero claro, las cosas fueron ocurriendo de la manera en que fueron ocurriendo, no tuve tanto tiempo por diferentes razones hasta que pues hace pues más o menos año y medio, un poco más, pues Jorge, con el que he estado en contacto por razones de intereses comunes, que pues pueden ser la música, la literatura, el cine, el Celta de Vigo también, por supuesto, pues me dijo que existía esta posibilidad de publicar alguna cosa, si es que tenía algún proyecto, y entonces presenté el proyecto. No es que me acordase, es que eso estaba ya en mi cabeza desde todos esos años, y pues él y el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo me dieron la oportunidad, y quiero darles las gracias por supuesto por ello, de llevar adelante este proyecto. Se suele decir que a España llegan tarde muchos de los movimientos artísticos y literarios y culturales, etc. Y esto es en muchos casos cierto, pero en el caso del jazz no, porque el jazz llegó a España más o menos al mismo tiempo que a otras partes de Europa, al final de la Primera Guerra Mundial, con las tropas estadounidenses que llegaban, y pues también tenían músicos en esas tropas, tenían bandas de jazz, y pues a París, a Londres, a Madrid, a Barcelona, a Donostia también, curiosamente, pero a otras partes de Europa llegó el jazz al mismo tiempo. Entonces, por eso empezamos en 1920, más o menos, en los años 20, porque es cuando el jazz empieza a dejar una cierta huella en la poesía española, con las vanguardias sobre todo, y después continuamos con los años 30, después ese hiato que hay después del término de la guerra civil. Durante la posguerra pues se escribe muy poco sobre jazz, el jazz está bastante vilipendiado por el nuevo régimen, pero luego a partir de los años 50, 60 empieza a abrirse todo, un poco más en el sentido de que los poetas empiezan ya a conocer más acerca del jazz, y la decisión de parar en 1980, 1979, tiene que ver un poco, bueno, pues con el hecho de que la dictadura termina con la muerte de Franco en 1975, y pues a partir de 1980 hay un cambio importante en esta relación del jazz con la poesía, y ya el jazz empieza a ser principio generador de poemarios completos acerca del jazz. Y hay mucha más bibliografía entonces sobre el jazz, y si yo quería escribir un libro más o menos de estas dimensiones para la línea editorial de esta colección, pues tenía que parar en algún momento, y ese momento por esas dos razones quedaba bien, ¿no? Y ahora pues por supuesto queda por hacerse todavía un estudio de lo que se escribió, de lo que se ha escrito, que es mucho, desde los años 80 hasta la actualidad, pero esa más o menos es la génesis de este libro. Siempre hay que dejar cosas para las siguientes publicaciones, ¿no? Sí, o mías o de otros que puedan interesarse por hacerlas, claro. Me parece interesante, para ya que podáis dialogar, si os apetece, al principio cuando empiezas a hablar de la llegada del jazz, las vanguardias y la primera influencia poética, mencionas una descripción que hacía Ramón Gómez de la Serna sobre el jazz, ¿no? Que para él el jazz era algo que tenía la función de sacar el mundo a la superficie. Sí, sí. A mí me parece que eso de sacar el mundo a la superficie, no sé qué opinas tú, Antonio, también me parece que es una función de la poesía. La poesía también se encarga de sacar el mundo a la superficie. Y ya desde el principio hay esa conexión entre, ¿no? los motivos, ¿no? que llevan a unos compositores a componer de esa manera determinada, y también a los poetas a desarrollar su poesía para intentar sacar el mundo a la superficie también. Sí, bueno, Ramón Gómez de la Serna, por supuesto, es un escritor para mí fundamental en el siglo XX en España, porque es un escritor que hizo en esos momentos cosas que no se hacían en España, se hacían en otras partes, pero no en España, y en algunos casos incluso yendo más allá de lo que se hacía en otros lugares, ¿no? Y él tiene un texto interesantísimo que se llama Jazzmandismo, en su libro Istmos, Ismos, sin la T. Y ahí pues habla un poco de lo que es el jazz, pero desde su punto de vista totalmente autológico, personal. No es un ensayo sobre la historia del jazz, sino es más lo que el jazz significa para él. Pero el jazz, ¿qué jazz? El jazz de los años 20, claro, que es el inicio del jazz,
Y bueno, pues leyendo ese texto, que es un pequeño capítulo de ese libro, pues podemos ver un poco cómo los intelectuales y sobre todo los vanguardistas de diferentes corrientes recibían el jazz en ese momento como algo totalmente exótico, como algo que tenía que ver con el ritmo, con lo afroamericano, también con, por ejemplo, la modernidad, la libertad que también traía ese tipo de música improvisatoria, pero también el ruido, porque pensaban en el jazz como una música que realmente lo que hacía era crear ruido más o menos organizado, ¿no? Y de ese caos pues salía alguna cosa que era también esa libertad, también esa cierta idea de ser joven, de estar en un nuevo mundo, por así decirlo, en el cual pues había de repente pues nuevas invenciones, el mundo urbano empieza a ser importante, el mundo de la noche y sobre todo el baile, porque el jazz desde el principio, desde los años 20, igual que el rock and roll posteriormente y otros estilos musicales posteriormente, pues era visto básicamente como una música para bailar. Entonces la relación entre jazz y baile se ve claramente en esos poemas, ya no solamente en lo que dice Gómez de la Serna, que no es poesía, pero que sí podría considerarse casi como prosa poética, ¿no? Y por supuesto pues el ritmo, la síncopa, todo lo que tiene que ver con el jazz y con el ritmo del jazz empieza a engarzarse en los poemas, empieza como a colarse en los versos y hace de estos poemas vanguardistas de muchos escritores, algunos de ellos más conocidos que otros, pero desde mi punto de vista todos muy interesantes, pues hace de esos poemas algo nuevo, algo diferente y algo que de alguna manera trata de mezclar la música, el lenguaje musical con el lenguaje verbal, que es algo que a mí me interesa, mucho. No sé, Antonio, ¿qué piensas sobre esa idea de sacar el mundo a la superficie, bueno, la poesía? Parece moi ben. Prefiro que sigades, porque o que fixen foi unha reflexión a partir de ler o libro. De ler o libro, primeiro como parte da maquinaria, como se creou o libro, dende que Antón escribía a man, chegaban os orixinais a casa, Susi pasaba no ordenador, eu revisaba tamén porque me apetecía ver que tal. Entón, a partir de aí, eu fixen unha reflexión sobre Antón e sobre o libro que prefiro que cando vos consideredes que é oportuno, pero podemos, se queredes... Sí, usalo para peche, ¿no? Para peche, se queredes, sí. Vale, ben. Me parece que menciones una cosa que tenía pensado también comentar, el tema del ruido, ¿no? Sí, sí. De que todas las músicas nuevas, todas las músicas que llegan, ¿no? Siempre han sido calificadas como ruido, ¿no? El jazz lo fue en su día, pero también lo fue el pop, lo fue el rock, lo fue todas las músicas que iban un poco en contra. Hasta Frank Sinatra, lo cual es increíble. Sí, bueno. Todo lo que rompía un poco la regla o la estructura establecida siempre se clasificaba como ruido. ¿Te parece que eso también sucede un poco con la poesía? Las nuevas formas poéticas que han ido apareciendo siempre han sido todo lo que no sea verso, que tenga una estructura rimada muy fija, muy cerrada, muy constreñida, lo que sea libre, lo que tenga otro ritmo distinto, siempre se ha visto como algo que no era poesía, que era otra cosa, ¿no? ¿Qué te parece de esas dos formas de entender que encajan muy bien tanto el jazz como la poesía, como ruido musical frente a ruido verbal, ¿no? Funciona de maravilla, sobre todo en esa época de los años 20 y 30, en las vanguardias, porque claro, las vanguardias querían romper con las formas existentes. Bueno, esto lo hace, por supuesto, todo nuevo movimiento, ¿no? Pero las vanguardias en particular querían experimentar, y entonces el jazz era, en cierto modo, una música también experimental en esos momentos, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que ellos ven el jazz y lo celebran sin necesariamente entenderlo demasiado, es decir, no conocen a músicos en particular, no tienen una teoría musical a la que agarrarse sobre el jazz, etcétera, etcétera, sino que pues esa idea del ruido, pero el ruido, quienes abrazaban el jazz lo abrazaban desde una óptica positiva, o sea, el ruido era algo bueno, ¿no? Y después, no solamente el ruido, sino también la síncopa, el ritmo, etcétera, que hace que estos vanguardistas se conviertan en escritores que experimentan a través del ritmo del jazz y tratan de introducir esa síncopa de alguna manera
en sus composiciones. Esto se une también al ruido de la ciudad, ¿no? La ciudad moderna, la ciudad, el espacio urbano en el que de repente pues ya no hay caballos y gente, sino que hay coches y hay tranvías y hay ruidos por todos lados, como en Nueva York, por ejemplo, pero también en Madrid, también en Barcelona. Y entonces hay un montón de poemas en los cuales pues de repente entra el ruido, entran las onomatopeyas. Hay uno en particular, creo que es de Xavier Bóveda, en el que realmente mete todo tipo de sonidos que son como coches que pasan por ahí, pero que al mismo tiempo también llevan a la síncopa de la batería, porque la batería es muy curioso, y lo comento en el libro, y esto se ha comentado también en otros libros sobre jazz, que en España jazz band era la banda de jazz, el grupo que tocaba jazz, generalmente asociado con los afroamericanos, pero también tocado, por supuesto, por músicos españoles que, pues, si tocaban algo que tenía una batería, ya se consideraba jazz. Esto en los años 20 y los años 30, con lo cual la palabra jazz band era tanto la banda como la propia batería. O sea, el que tocaba la batería no era el batería o el baterista, sino que era, tocaba el jazz band. Pero el jazz band era la batería. ¿Por qué? Porque la batería era algo muy exótico, tenía todo tipo de claxones, de elementos que realmente llevaban al ruido y que llevaban a lo inesperado incluso, ¿no? Y entonces eso que ellos, estos poetas en los años 20 y 30 recibían como algo ruidoso, como algo inesperado, lo trataban de traducir o adaptar a sus versos pues, de todo tipo de maneras, pues a través de las onomatopeyas, de palabras cortadas, de encabalgamientos que nadie espera, y bueno, todo eso se ve en el estudio porque trato de también presentar bastantes ejemplos textuales para que se vea un poco qué es lo que estos poetas masculinos y femeninos, porque también había mujeres que escribían sobre este tema, trataban de hacer con sus poemas. Pero sí, la idea de ruido está visto como algo, por supuesto, peyorativo para quienes estaban en contra del jazz, que lo sabía, y muchos, por supuesto, sí. Pero también como algo positivo por parte de los escritores que, sin saber prácticamente nada del jazz, pues se sentían atraídos por la novedad de la nueva música. E incluso dentro de los propios géneros, ¿no? Dentro del jazz mismo, calificado como ruido al principio, cuando empiezan a derivarse diferentes formas de tocar jazz, tipo bebop, los que iban con el bebop, los clasicistas decían que eso no era jazz, que eso era otra cosa. También pasó un poco con los poetas, ¿no? Cuando empezaron a llegar los beats también daban una especie de poesía distinta. Que tenía además mucha relación con el jazz. Mucha relación con el jazz, claro. Y de hecho fueron apadrinados por Carlos Williams, que era uno de los poetas rompedores de la generación anterior, ¿no? Sí. Esa conexión de... Tú has visto esa evolución también en la poesía española, cuando has ido avanzando los diferentes periodos, cuando había una novedad poética, se veía como, esto está un poco en contra de lo que había. Sí, por supuesto. Y además en el caso de España está totalmente determinado también por el curso de la historia de España en el siglo XX, ¿no? Porque, claro, todos estos rompedores de los años 20 y 30, cuando llega la guerra civil y se termina la república y se instaura el nuevo régimen franquista, pues va a haber unos años de cierto silencio poético sobre el jazz, que hay muy pocos textos. Hay algunos en catalán, porque aquí en el libro introduzco también algunos poemas, no solamente en español, que son la mayoría, pero también alguno hay en gallego, hay alguno en catalán también, y entonces nos vamos a encontrar con algunos poemas en los años 40, así en la dura posguerra, ¿no? En la cual el jazz no estaba bien visto, porque ya no solamente por el ruido, ya no solamente por lo afroamericano, sino porque venía de los Estados Unidos. Y esto es antes del Plan Marshall, y entonces lo estadounidense no interesaba. O más bien era lo contrario, se rechazaba, ¿no? Entonces hay un hiato ahí bastante grande en los años 40 en el cual pues, se escribía muy poco sobre jazz y se conocía también muy poco sobre jazz. Pero a través del cine, el swing, las bandas de swing, Glenn Miller, Tommy Dorsey, todos estos, ¿no? Empiezan a entrar de alguna manera a través del cine, a través un poco de la radio, a través de cuando empiezan ya a llegar a España algunas tropas estadounidenses que traen estos discos. Claro, España fue neutral por razones que todo el mundo conoce en la Segunda Guerra Mundial, pero claro, culturalmente sí que entraban cosas, ¿no? Y este cambio, más que con los cambios en el jazz,
tiene más que ver con los cambios en la historia de España. Entonces, en los años 50, cuando sí empieza a haber ya ciertos programas de jazz que, por supuesto, estaban censurados, pero se ponía jazz, se presentaba de otra manera, como si fuese música moderna, etcétera, etcétera. Entonces sí que ya los poetas empiezan a conocer más sobre el jazz, empiezan ya a saber que hay una cosa que es el swing, que después deriva en algo que se llama bebop, que también se presentaba como ruido cuando empieza, ¿no? Y entonces sí que los poetas empiezan ya a escribir poemas, no sobre el jazz como algo así difuso y general, sino ya para músicos específicos, poemas dedicados a músicos, a grabaciones específicas, a movimientos incluso específicos, y esto por supuesto tiene que ver también con el hecho de que empieza a haber en España y sobre todo en Cataluña, pero también en Madrid, mucho interés por el jazz y por hacer crítica musical sobre jazz, ¿no? Y entonces los poetas, claro, empiezan a conocer mucho más, y después cuando se abren ciertos clubes de jazz, el Whisky Jazz en Madrid, por ejemplo, el Jamboree en Barcelona, pues entonces ya los propios poetas son capaces de ver a estos músicos en persona, porque, claro, evidentemente la represión franquista no permitía durante los primeros años del franquismo que llegasen muchos de estos músicos y tocasen en España, pero ya a partir de los años 50 encontramos en España a músicos importantes que tocan aquí, hombre, no en Vigo, no en Coruña, no en Albacete, pero sí en Madrid, en Barcelona y en San Sebastián, pues gente como Lionel Hampton, gente como Louis Armstrong, y luego en los años 60 Ella Fitzgerald y Duke Ellington tocaron en Barcelona, y bueno, algunos de los músicos más rompedores de los años 60, como Archie Shepp, como Ornette Coleman, todos estos en algún momento tocaron en España. Y cuando digo España, ya digo, sobre todo Madrid y Barcelona, pero también es cierto que hay una relación muy estrecha entre Europa y el jazz. Y entonces muchos de los músicos estadounidenses llegaban a Europa y se daban cuenta de que aquí, en Europa, se les trataba mejor. Había un público más entendido, o por lo menos más receptivo, y había también pues unas situaciones sociales que para ellos les permitían vivir mejor, debido a la enorme segregación que existía, todavía existe, en los Estados Unidos, pero en aquellos momentos era enorme, pero llegaban a Europa y eran músicos afroamericanos que podían pues, vivir una vida más o menos tranquila, que podían vivir de su música, mientras que en su propio país, en los Estados Unidos, no podían. Entonces, pues eso me parece muy interesante, y una de las cosas que yo aprendí escribiendo este libro es la increíble nómina de músicos estadounidenses que por H's o por B's tocaron en España en los años sobre todo 50, 60 y 70, algunos de los cuales, como Lou Bennett, un organista muy interesante y poco conocido, llegaron a asentarse en España. La segregación fue algo que era conocido, que en Europa se les recibía pues muitísimo mellor, se les valoraba ademais, pero a mí unha das cousas que aprendín neste libro, entre outras, aprendín moitas cousas neste libro, foi o tema da relación do jazz coa censura. Sí. Iso foi unha cousa que eu non esperaba, non sabía, e que aprendín grazas a ti. Para que vos fagades un pouco a idea do que estou falando, fixedevos ata que punto o franquismo, ese réxime vomitivo que tanto dano nos fixo, fixedevos como se fixou no jazz e hasta que punto chegaron as cousas. Di Antón no libro: así las cosas, no resulta extraño que en un primer momento el régimen franquista sometiese el jazz a una censura más o menos férrea que se dejaba notar sobre todo en las programaciones radiofónicas, de las que se ausentó durante un tiempo, aunque algunas emisoras comenzaron a programar discos de jazz etiquetándolos como música moderna, con la intención expresa de eludir al censor. Palabras de García Martínez. Una de ellas, Radio Vigo, por cierto. Según García Martínez, además, traducir los títulos y las letras de los temas al español se convirtió en una práctica común, algo que afectaba incluso a los nombres de los músicos, lo que provocó una situación tan ridícula como que Count Basie
se conociese como el Conde Basie, O Basier. o Basier, Sí. o Thelonious Monk, menudo de quen estamos falando, Celedonio el monje. La censura, no contenta con ello, trató de controlar, a veces con escaso éxito, el sonido de la música y la apariencia externa de sus intérpretes, así como las diversas actividades de los varios hot clubs que empezaban a nacer en algunas ciudades españolas. Atención. El censor mandaba callar al trompetista demasiado estridente. Bajaba las faldas demasiado cortas de la corista. Corregía escotes demasiado exuberantes. Las letras de las canciones se las mandaba traducir por si faltaban a la moral, la autoridad o el buen orden. Los censores tenían la costumbre de hacer la vida imposible a sus conciudadanos, y en esto los Hot Club no fueron excepción. Se les ordenaba una contabilidad tan rigurosa como absurda, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos. Se fiscalizaba sus reuniones y estatutos. En el caso del valenciano, la Delegación de Educación Popular tiró por la directa y ordenó su cierre. Delito: programar una música exótica y pagana. Sí, Qué bien se vivía en el franquismo, los que aún echan de menos. Eso en parte... No, si total no hay diferencia ninguna entre el franquismo ahora pues, se acabaron las libertades. Bueno, en parte eso es una cita de José María García Martínez, que escribió un libro muy interesante que se llama Del foxtrot al jazz flamenco. Y después, otro libro que también recomiendo es el de Jordi Pujol Baulenas, no el político, sino el fan del jazz. Este escribió un libro excelente que se llama Jazz en Barcelona, entre 1920 y 1960. Y ese es un libro que, si alguien está interesado en la historia del jazz en España, tiene que leer también. Sí. Pues sí, la censura... como con el rock, sí, con todo, y lo que decía Celedonio el monje y las traducciones de las letras y todo eso, esto continuó después. En los años 60, Hard Day's Night de los Beatles se conocía como Que Noche la de aquel día, ¿no? Que después dio pie al famoso programa de Miguel Ríos, Que Noche la de aquel año. Sí, yo creo que también uno de los valores importantes, ¿no?, que tiene tu libro es haber integrado no solamente la poesía escrita en español, sino las referencias que haces a la poesía en catalán, sobre todo, que es muy numerosa, también por el entorno, ¿no? Porque tú mismo mencionabas que en Barcelona pues, fue donde empezaron a haber los primeros clubs y ahí el interés, ¿no?, de la poesía, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco sobre solamente dos autores que destaques, ¿no?, en el índice, Moreno Villa y García Lorca, como las dos únicas, digamos, figuras, por así decir, más relevantes, más conocidas de lo que es el panorama, pero precisamente lo que consigues en el libro es sacar a la luz un montón de poetas que para mucha gente van a ser no tan conocidos, ¿no? Sí. Hay referentes como, por ejemplo, a mí me gusta mucho una cita que haces de un poema de Juan Eduardo Cirlot, que es más conocido sobre sus trabajos sobre filosofía, estética y demás, que su obra poética, aunque es una obra poética muy interesante y muy importante. Y otros autores que quizás no sean tan conocidos, ¿no?, incluso para el público que le gusta el género poético, y me parece que también tiene eso de mérito, ¿no?, sacar a la luz aquellos poetas que también componían en los diferentes periodos. ¿Te guiaste de alguna manera para la nómina de autores o solamente fuiste intentando dar un contenido homogéneo a todos aquellos textos que ibas recogiendo que tuvieran una conexión con el jazz como forma artística y en su poesía? Sí, la verdad es que no conozco a Juan Ignacio Guijarro, pero si estuviese aquí le daría un abrazo y lo invitaría a cenar, porque desde luego su trabajo en ese... ¿Pagarías tú? Hombre, sí, claro, dije le invitaría. Claro, en inglés invite pues podría ser, claro, sería como treat, ¿no? En este caso tendría que pagar. No, porque iba a decir álbum, esa antología, Fruta Extraña, es casi como la piedra angular de este trabajo y me facilitó mucho las cosas. Pero además de ese libro, pues fui buscando otras referencias bibliográficas que existen, ¿no?, y que no están necesariamente en ese libro. Y entonces para mí era muy importante, por supuesto, crear un corpus que fuese manejable, que tuviese calidad, porque no porque alguien escriba sobre jazz ya vamos a mencionarlo, porque a lo mejor escribe sobre jazz y lo que escribe no tiene ningún valor ni ningún interés, ¿no?
pero he tratado de buscar dentro de esa antología, pero también en otras referencias bibliográficas, textos que a mí me parece que son interesantes y que tienen calidad. Y también eso que dices de sacar de la oscuridad a ciertos autores que a mí me parece que están injustamente olvidados, es algo que me interesa en la literatura, es algo que me interesa también en el jazz, ¿no? A mí me gusta mucho rescatar a ciertos músicos que por alguna razón o por otra pues no tuvieron el éxito que yo creo que quizá deberían haber tenido, ¿no? En este libro pues también trato de hacer eso. Hay algunos poetas que son poco conocidos, otros que son conocidos como Cirlot por otras cuestiones. Uno como por ejemplo Alfredo Papo, que es un crítico de jazz catalán que también escribió poesía sobre el jazz, pero no se le conoce tanto por su poesía. Pues sacarlos un poco a la luz, también tener en cuenta que hubo muchas mujeres que escribieron sobre jazz ya desde los años 20, ¿no? Pero continuando a lo largo de las décadas, ¿no? Y esa era mi intención. Por supuesto, hay otros poetas que son más conocidos, que fueron más populares, que quizá entraron en el canon directamente, gente como Gabriel Celaya, por ejemplo. Después están los novísimos, ¿no? De los años 70, que Castellet antologa en su famosa antología de los 9 novísimos, que es muy importante también esa antología, y fue importante para mí también porque además cada uno de los novísimos que él antologa ahí hacen como una especie de autopoética, que me ayudó mucho porque muchas de ellas hablan del jazz. Por supuesto, Vázquez Montalbán también habla del Barça, porque no puede evitarlo, ¿no? Pero eso ayuda mucho, ¿no? En cierto modo, a encontrar estos textos. Y luego ya fui a por otros poemas que a mí me gustan especialmente, pero, por supuesto, hay dos poetas de la generación del 27. Es curioso porque la generación del 27 no tiene mucha relación con el jazz. A pesar de que a los miembros de la generación del 27 les gustaba escuchar jazz y lo escuchaban en la residencia de estudiantes y en otros lugares, ¿no? Pero escribieron menos sobre el jazz que otros poetas, quizá menos conocidos o que se han quedado un poco más olvidados. Pero hay dos, que son García Lorca y José Moreno Villa, como tú has mencionado, Jorge, que les dedico un capítulo especial no porque sean más conocidos, sino porque su relación con el jazz es especial, es algo diferente, ¿no? En el caso de García Lorca, bueno, pues porque tuvo la oportunidad de viajar a Nueva York allá por el año 1928 y de la mano de la gran escritora estadounidense Nella Larsen, pudo ir a Harlem, pudo escuchar en persona a estos músicos de jazz dentro de lo que se llamó el renacimiento de Harlem o la Harlem Renaissance, que no es solamente literario, sino que también tiene que ver con la pintura, con el cine, incluso con la música, con el teatro, etc. Y entonces, pues, Lorca, desde luego, tiene que estar ahí, aunque en ese libro, Poeta en Nueva York, que compuso ahí, empezó a componer en Nueva York y luego en Cuba, y fue un libro publicado póstumamente. Tampoco es que escriba mucho sobre el jazz, pero escribe sobre la relación entre el jazz y la segregación de los afroamericanos en relación también con el cantejondo y en relación con los gitanos y todo justo eso. Lo que me gusta especialmente de ese capítulo es eso, que realmente no son poemas donde el jazz tenga una presencia, digamos, directa, pero sí que la tiene a la hora de ver la atmósfera que es capaz de describir del ambiente, del aire, un poco la misma relación que él establece con el cantejondo, con el flamenco, con formas, digamos, musicales más conocidas para él, consigue establecerlas también con el jazz, a veces hasta sin mencionarlo, ¿no? Sí, es increíble. Bueno, claro, estamos hablando de un gran genio poético, y un genio poético que lo podemos nosotros denominar así, pero que también yo creo que lo denominaba así el gran poeta estadounidense, afroamericano también, Langston Hughes, porque Langston Hughes sabía un poco de español y llegó a traducir al inglés algunos textos de Lorca, tradujo del español al inglés algunos textos del poema del cantejondo de Lorca, muy bien traducidos, por otra parte, de una manera muy poética también, no necesariamente directa, pero casi es como una recreación. Y entonces sí, por supuesto, en los Estados Unidos la relación entre el jazz y la poesía es muy directa, en los años 20 y 30 sobre todo, pero también después con los poetas de la Beat Generation. Y entonces Lorca, por supuesto, tenía que estar ahí. Y José Moreno Villa,
el gran poeta andaluz, no tan conocido como Lorca, pero muy importante también, pues tiene una relación más personal con el jazz. Y es una relación que tiene que ver con pues una relación sentimental que él mantuvo con una chica que conoció en Madrid, que se llama Florence y que era estadounidense, de Nueva York, y con la que quería casarse. Era bastante más joven que él andaba ya por los 40, ¿no? Y ella era bastante más joven. Y entonces realizaron un viaje a los Estados Unidos, allá por el año 27, 28. Es casi como que Moreno Villa se fue de los Estados Unidos y llegó Lorca, ¿no? Pero el caso es que fueron allí para conocer a los padres, básicamente, ¿no? Pero a los padres no les gustaba la relación. Los padres tenían muy buena posición, era una familia judía, y quizá por razones pues, de que no congeniaban con él, incluso por razones culturales o religiosas, pues hicieron todo lo posible por torpedear esa relación entre Florence, no sabemos el apellido, y José Moreno Villa, de tal manera que desde luego José Moreno Villa tuvo que pues dejar esa relación y volver a España en 1928 compuesto, sin novia y muy triste por ello. Y de hecho yo creo que es algo que no llegó a superar, ¿no? Pero escribe un poemario muy interesante que además se puede encontrar fácilmente, que se llama Jacinta la pelirroja, y ahí pues lo que hace es poetizar esa relación y esa experiencia, ¿no? En un principio ilusionante, pero finalmente muy decepcionante y triste, pues en ese poemario, en el cual además se introduce el jazz, porque lo vivió él allí, el jazz lo pudo ver también en persona como Lorca, y entonces vemos esa síncopa, ese ritmo, rompe las palabras, habla de Jacinta la pelirroja, le llama Jacinta pelirroja, y entonces hace así como una especie de juego con esa cadencia del jazz, ¿no? Y casi convierte las palabras en notas musicales, en improvisaciones y en solos de jazz, ¿no? Quien me conoce sabe que soy un amante de Lorca profundo, de todo Lorca además, me interesa todo él. Y cuando leí un poeta en Nueva York, que lo leí varias veces, algo empecé a pensar, pero luego cuando entón colleu a figura de Lorca para falarnos un pouco da súa viaxe a Nova York, a mí houve algo que me sacudiu por dentro e pensei para min como Antón colle poemas de Lorca e además lle dá moitísima importancia dentro do capítulo, mesmo un capítulo xunto con Moreno Villa, si non nomea para nada, como el dixo moi ben, o jazz, e entón empecé a pensar e reflexionei sobre iso e cheguei á conclusión que non sei se é certa ou non, pero é a miña, o que eu sentín, de que Lorca o que fai é crear un intenso ambiente emocional no que os afroamericanos ou negros evidentemente están vivindo e están sufrindo, Sí. e que a música de jazz, digamos que é un pouco como seu emblema como seu emblema secreto, ¿no? O sea, secreto, perdón. Es decir, dame a impresión que esa é a razón fundamental porque efectivamente Lorca non nomea prácticamente o jazz, que estou recordando, non. Pero ese ambiente, foi ese ambiente o que te levou, creo que algo xa dixeches, pero realmente é tan real ese ambiente, que sentiches ti cando liches Poeta en Nova York? La parte específica en la que habla acerca de los negros al principio tiene mucho que ver con lo que dices, y también con el hecho de que hay también como una especie de subtexto del blues, porque el jazz, por supuesto, en sus inicios, pues está totalmente emparentado con el blues, y ese tipo de música tiene mucho que ver también con la opresión, con la segregación a la que todos estos ciudadanos estadounidenses, porque lo eran también, pues claro, estaban sufriendo. Porque cando falamos de opresión, cando falamos de sufrimento, etc., eu sempre relacionei fundamentalmente co blues, Sí. pero nunca cheguei a pensar que o jazz puidese
ter Sí. esa función, Sí, sí. sino que eu, bueno, sempre me Bueno. limitei a escoitala, pero o blues era moi claro, Claro, era moi claro. claro que facía. Lo- O jazz me chamou moito máis a Lo atención. tiene en Nueva Orleans, lo tiene también en Chicago, después en los años 30, pero sobre todo si uno escucha, por ejemplo, a las grandes cantantes del blues clásico de los años 20, las Smith, ¿no? Bessie Smith, Trixie Smith, Mamie Smith, Ma Rainey, todas estas, ¿no? Pues realmente es un blues muy jazzístico, porque incluso el propio Louis Armstrong toca y su esposa Lil Harding también toca en estas sesiones, con lo cual hay una relación con el blues ya desde el inicio del jazz y es muy difícil separarlos realmente. Y de hecho, Lorca capta eso. yo creo que de alguna manera intuitiva capta eso, porque además él también tiene pues el subtexto del cantejondo y de los gitanos y todo eso. Entonces yo creo que es como algo que emerge ahí cuando él llega a los Estados Unidos y se da cuenta de que hay un público, hay una población que está sufriendo, porque además estamos en los momentos del desarrollo del capitalismo estadounidense, que tiene mucho que ver, y de esto se da cuenta también Moreno Villa con la opresión y explotación de personas a las que se consideraba de un rango inferior, como son los afroamericanos. Yo creo que Lorca tenía un radar especial para detectar una sensibilidad para llegar a esa historia, ¿no? Yo creo que lo que le llaman para poder generar esos poemas tan conectados con el jazz es esa idea, ¿no? de sufrimiento que él también le llegaba muy de cerca. Antes hablabas de Langston Hughes, ¿no? Sí. Yo creo que es una influencia que se cita bastantes veces, es un autor por su conexión especial con España que muchos toman como influencia. Quería preguntarte sobre eso, sobre las influencias que tú ves en los poetas. No tanto en cuanto a la temática del jazz y la temática de ese mundo americano, también lo que mencionabas de la evolución de la poesía, ¿no? Que al principio son poemas que se relacionan muy directamente con el jazz como algo abstracto, y a medida que se va conociendo más, los poetas incorporan pues, poemas específicos sobre un movimiento, sobre un álbum, sobre un disco, sobre un músico concreto. Citas uno sobre Coltrane. Coltrane ha recibido muchísimos textos, evidentemente en la poesía inglesa muchísimas referencias, pero esa evolución que tú destacas de los poemas basados en el jazz como algo abstracto a ya elementos muy concretos, ¿tiene algún correlato con las influencias que ellos han podido tener en cuanto a lo que utilizaron para basarse? Yo creo que sí, en algunos casos más que en otros, diría, ¿no? Está claro que muchos de ellos han leído a Langston Hughes, otros han leído a Baldwin, y bueno, desde luego también algunos de ellos llega un momento en el que incluso llegan a centrarse en o tratar de inspirarse en letras de algunos temas, ¿no? Uno de ellos puede ser Strange Fruit, cantado por Billie Holiday, puede ser también Black and Blue, que canta Louis Armstrong, pero con letra de Andy Razaf. Entonces empiezan a conocer mucho más del jazz, y entonces hay como una mezcla de influencias, algunas de las cuales tienen que ver con lo musical y otras tienen que ver con lo literario. Pero lo literario no tiene por qué ser algo directo, no tiene por qué ser pues que hayan leído The Weary Blues de Langston Hughes o algo así. También pueden llegar por vía europea, ¿no? Puede ser que hayan leído a Boris Vian, por ejemplo, en Francia, porque también esa es otra cosa que me parece muy interesante y que menciono en el libro, porque me lo dijo una crítica musical que se llama Patricia Godes, que quizá vosotros conozcáis, y ella sostiene, o me dijo en una conversación que tuve con ella, que ella pensaba que los críticos españoles estaban influidos por la crítica de jazz francesa porque no hablaban en inglés y no entendían el inglés, y era más fácil leer en francés en los años 50, 60 para estos críticos, algunos de los cuales además eran catalanes y estaban más cerca todavía lingüísticamente. Creo que esto pasa también en cuanto a las influencias literarias de muchos de estos poetas, que algunas son directas del inglés, pero otras quizá vengan de otras literaturas europeas, ¿no? Pero también es cierto que a medida que va pasando el tiempo uno se da cuenta de que estos poetas cada vez saben más de jazz, porque se han escuchado los discos y conocen a los músicos, y entonces ya un poco como que las referencias son más
escondidas, son más sutiles que En eso anteriormente. te quería preguntar si es ya como, bueno, pregunta para ir empezando a cerrar la sesión. Hablas que los poetas cada vez conocen más y cada vez se acercan más a lo que es el jazz, ¿no? ¿Tienes rastreado algún caso en poesía española o en alguien que componga poesía española que sea una figura semejante a lo que fue, por ejemplo, Philip Larkin para la literatura inglesa, que era un gran crítico de jazz y publicaba crítica de jazz con regularidad? ¿Hay algún poeta español que tuviera una relación con la crítica de jazz, digamos, de forma regular? No en el estilo de Philip Larkin, que yo haya visto, ¿no? Porque Philip Larkin es un grande, o sea, es un grande de la poesía y es un grande también de la crítica de jazz, de la crítica musical, ¿no? O sea, cualquier libro sobre jazz que haya escrito Philip Larkin o que sea una antología de sus artículos es muy valioso. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que dice, Sí, pero de lo hecho, que dice... a veces discrepamos bastante. Y yo creo que es sano eso, porque desde luego Larkin era un poco purista, ¿no? En ese sentido. Era un poco ¿no? peculiar, sí. Pero también lo eran los franceses, como Yves Panassier, Claro. etcétera, ¿no? Pero no creo que haya uno exactamente como Larkin, pero sí hay... Que se le acerque, que haya hecho sus peritos en crítica sobre jazz, a lo mejor en prensa, en alguna revista. Bueno, antes mencionaba a Alfredo Papo, ¿no? Sí. Que era crítico de jazz y que escribió poemas sobre jazz. Pero era más crítico de jazz que poeta, ¿no? Jazz que poeta, efectivamente, claro. ¿no? Lo que se nota es que son escritores a los que les gusta mucho el jazz, pero que escriben ocasionalmente sobre jazz. O sea, a partir de los años 80 sí que empieza ya a haber poemarios que todavía no he explorado, en los cuales sí se centra todo más en el jazz, y el jazz funciona como principio generador, ¿no? del poemario. Pero hasta los años 80 es una cuestión un poco más ocasional, ¿no? Entonces un escritor pasa por el jamboree y ve a un músico ahí tocar y entonces le inspira escribir un poema, ¿no? Algo así más que ya sea más típico de su estilo, ¿no? Como es el caso de Boris Vian en Francia, como es el caso de Larkin en Inglaterra. No hay ninguno que llegue a esa, digamos, a esa categoría, ¿no? A pesar de que es cierto que Gabriel Celaya escribió un poemario en el que le da mucha importancia al jazz, que es Música de baile de 1967, que es un poemario muy interesante, pero incluye el jazz e incluye otros estilos musicales, el tango, el merengue, el vals. Entonces, no, yo diría que no encuentro a ninguno que llegue a esa categoría de Larkin. Bueno, pues creo que es un buen momento, antes de daros la palabra, por si hay alguna pregunta o comentario, que siempre es interesante pues, tener un feedback, ¿no? De los lectores, tanto potenciales como los que ya lo hayan leído, que Antonio pues, nos ofrezca su reflexión final de cierre. Ben, aparte, digamos, un pouco entre de escuda do que o libro é a parte emocional, porque claro, estamos falando do meu fillo. Bueno, un fillo a medias, nada máis porque está nos Estados Unidos. Bueno. Pero bueno, ben, eu efectivamente fui lendo o libro, logo volví a lelo cando había que presentalo, cando Jorge amablemente me enviou, e fixen este texto co que quero de alguma maneira contribuir. Moitas cousas así dixeron, pero tamén tampouco está mal facer un pequeno recordo do que se dixo, porque Antón fala moi ben. Fala moi ben. Outro día no Faro de Vigo deu ali unha conferencia increíble. Acabo de escribir el libro, entonces pues si no me acuerdo de esto ahora, ¿qué será en 5 o 10 años? Pero hai maneiras e maneiras, hai maneiras e maneiras de expresalo. Bueno, pues Antón García Fernández, o meu Antonciño, é un ser sorprendente e excepcional, cun carácter aberto, empático, gaña o corazón de calquera que entra en contacto con el. Culto, sen ningún alarde, como é el. Fai do feito cultural o eixe da súa existencia. Cultura aberta á radio, Vigo e Nashville, aos deportes, a súa canle tan maravillosamente ecléctica, a literatura, a docencia, ao cine e a música, e o que lle boten en riba. Antón sabe moito máis do que aparenta saber. A min ao longo do tempo sorprendeume moitísimas veces
con cousas, pero ti tamén sabes de los Doors, sí, claro, pero non é ti que vas tan abaixo e tal, non, pero bueno, é quen de sorprender nos temas máis inagardados, porén é unha persoa humilde e honesta. Dende que ben cativo, a paixón pola lectura e pola música, entre outros temas, fíxose ben patente. A curiosidade, xunto a súa intelixencia, levounos sempre ao principio, ao fondo dos temas que lle interesaron. Tivo e ten espírito de investigador. Por que non escribes un relato, Antón? Non, o meu non é a creación. Dicíame sempre. Eso es moi difícil. Se de literatura falamos, descubrir autores e autoras menos ou nada coñecidos que achegan peculiaridades interesantes é un dos obxectivos do seu discurso. E se falamos de música, Antón sempre enfoca os seus intereses cara ao principio de todo, as fontes, aos precursores. Así fixo co country, co fado, co blues, co rock e co jazz, que é o que hoxe nos ocupa. Así sempre eu daba a sensación de moderno e el máis novo daba a sensación de antigo. Pero que ben veu todo iso. Versos a ritmo de jazz é un estudo original da comunión entre este estilo musical que o apaixona e a poesía que contén pegadas del. E non o fai do jazz consolidado xa a partir do final do século XX, non. Faino dende os primeiros pasos desta música xenial, os anos 20 ata a década dos 80 do século pasado. Versos a ritmo de jazz, o jazz e a poesía española 1920-1980 é un ensaio absolutamente necesario para entender a influencia musical e sociolóxica do jazz nuns intres complicados que coa súa chegada a Europa engloban acontecementos históricos como a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil Española, a ditadura franquista ou a incipiente transición ou transacción, digo eu, española, a morte do ditador. Por outra banda, nestes anos de vanguarda xa están presentes, ademais de nas artes, na poesía, e sitúan o jazz como un elemento importante de modernidade. Así se pon a base da onda de poemarios nos que o jazz é unha referencia esencial pasada a década dos 80. O jazz, en maior ou menor grau, foi deixando pegada, e aínda deixa, nos textos de poetas españois e galegos, e cataláns e vascos. Sí, el vasco no lo controlo, con lo cual no hay ningún poema en euskera aquí, pero podría estar traducido, no he encontrado ninguno, pero ya llegará el momento. Este é un ensaio que estuda en profundidade a historia e o desenvolvemento do jazz sempre da man da poesía española, unha relación engaiolante que non se fixera antes e que é un punto importante para seguir investigando. É unha análise crítica e cunha capacidade didáctica que nos anima a comprender moito mellor a historia e gozar dela. Porque dunha maneira seria e rigorosa, o discurso do autor se afasta dun academicismo gris e pesado. Antón vai nos contando como o jazz desembarcou en España, Madrid, Barcelona, Donosti tamén dixo en algún momento, en Europa ao mesmo tempo, e non deixou indiferente a ninguén. Cos seus defensores e detractores, lascivo para uns, non esquezamos que comezou como música de baile, símbolo de modernidade para outros, e non só de modernidade, senón tamén de liberdade, e isto é moi importante, penso eu, porque a palabra, os fascistas, a palabra liberdade asustados moito, hasta que Ayuso colleunas, e entón nos fala de liberdade. En el libro no hablo de Ayuso. Porque agora resulta que son os que falan de liberdade. E claro, deste último xeito non tardou de coarse nos textos poéticos e literarios dos autores da época. O libro, por se o queredes comprar, lese con enorme prazer. Afastado da espesura narrativa, versos a ritmo de jazz resulta ameno, moi ben delimitado, moi ben planificado e convértese nunha lectura agradable, ademais de interesante dende o punto de vista do coñecemento. Lendo, comprenderemos a evolución jazzística nos diversos momentos da historia deste xénero, e algo máis que de jazz. Xa na introdución do libro advertimos que o proxecto é moi atractivo.
Os 4 capítulos que seguen amosan como as vanguardas españolas reciben o jazz na década dos anos 20. No segundo capítulo fálanos de 2 poetas de enorme importancia, José Moreno Villa e o meu amado Federico García Lorca e o seu poeta en Nova York, cun fondo da xeración do 27. Capítulo imprescindible pola importancia destas dúas figuras enlleiras da poesía española. No terceiro capítulo aborda a época da posguerra e os anos 50. E aquí tamén ven outra cosa que me chamou moitísima atención cando se afirma que o jazz non era unha música ben vista políticamente nin polos vencidos, que a consideraban capitalista, nin polos vencedores que iniciaron unha campaña xenófoba moi feroz contra todo o que puidese estranxeirizar os costumes da nación. A maquinaria censora chegou a extremos ridículos, como xa vos lín antes, que amosaban a mentalidade que gobernou España durante 40 anos, e aínda temos as secuelas. De aí que o autor deste ensaio titule este capítulo Silencios e tenues voces jazzísticas. Sí, moi tenues, desgraciadamente. E no capítulo 4 fálase da explosión dos versos tinxidos de jazz nos anos 60 e 70, nunca exento de discrepancias. Blas de Otero, un poeta que a min sempre me emocionou e me axudou a superar moitos problemas que a ditadura deixara en min, o gran poeta vasco, o gran poeta da poesía social xunto con Celaya, Sí. E algún máis, criticaba o jazz por considerado no contexto da expansión cultural imperialista estadounidense que está relacionada coa expansión cultural en xeral. Aí nesta segunda parte estou bastante máis de acordo con él. Pero muy injusto porque una de las mejores cosas que los Estados Unidos dieron al mundo en el siglo XX fue el jazz. Pero por eso digo que na segunda parte. Sí, sí, claro. Non na primeira que non discrepo. Pero él no podía ver esto, Blas de No, Otero hombre, no era capaz. Era inteligente, pero non chegaba hasta ese punto. Pero pola contra, atopamos opinións moi positivas de poetas interesantes como Joaquín Marco, Francisco Brines, Ángel González, un dos meus poetas favoritos, Félix Grande, ou Gabriel Celaya, que lle dedica 3 seccións dentro do seu libro Música de baile. O libro, e isto é moi importante para os amantes da música, péchase coas obrigadas referencias bibliográficas e unha alfalla. A banda de son do texto cun código QR que contén moitas cancións ou temas citadas no libro. Unha maravilla e unha magnífica idea, Jorge. Gran idea de Jorge, porque yo eso no tenía ni idea ni de cómo se hacía. Ao final, Libby sabía un poco más, pero yo no tenía ni idea. ao final entenderemos como aquela música de baile que chegou a Europa da man das tropas estadounidense no treito final da Primeira Guerra Mundial chegou a posuir un corpo e unha solidez extraordinarios como xénero musical complexo que fascinou a moitos artistas, en xeral, a moitos poetas que escribiron fermosos, críticos, celebrados poemas co jazz como protagonista. Remato expresando a emoción que me produce ter na man este libro por tantas cousas e presentalo ou axudalo a presentar hoxe aquí. Non podo estar máis feliz. Se hai moitos anos, sendo un adolescente, Antón escribiu un texto na miña novela juvenil en voz baixa e participou na presentación do mesmo, Sí. libro, curiosamente, que despois acaba de traducir ao castelán el mesmo, hai ben pouco, e hai poucos anos conversei con el nunha conferencia fermosa na Universidade de Tennessee en Martin. Hoxe estou moi orgulloso de partillar con el este acto. E este acto, que ademais ao mellor dito, expón a súa primeira obra, que agardo sexa un principio de moitas máis. O sea que Pero no tantas como las tuyas. Eso no es posible. síntome de verdade moi emocionado. Grazas, Jorge Luis Bueno, por creer neste libro e pola elegancia da edición, que é fermosa. E gracias e parabéns, Antón, por escribilo con tanta inteligencia. Gracias. Bueno,
esto también deja claro que se ha leído el libro, y además más de una vez. Así que... Si después de esto no agotamos los ejemplares todos hoy, ya no sé. Es que la gente es muy amarrada. Tenemos más arriba, así que agotad todos los que hay aquí, que podéis dejar encargados. Aparte tiene un bofrezo, Tengo bofrezo, exactamente, aquí siempre. Bueno, antes de rematar, si alguien quiere alguna pregunta, alguna curiosidad, Ti tenemos tiempo. comentabas que a denominación era jazz band, non? Sí, Estou a recordar de Jorge Guillén, o poeta da Sí. generación 17, además foi o primeiro escritor co premio Cervantes, non? El estaba en París no ano 20 ou 21 sí, e escribiron unha crónica no Sí. Teatro dos Campos Elíseos. Foi a primeira vez que seguramente se escribiu en lengua española, Sí. polo menos en España, sobre o jazz, e foi unha crónica que ele fai sobre un grupo de jazz no Teatro dos Campos Elíseos no ano 20 ou 21, sí. que debe haber sido un exotismo, non? É dicir, era como... Sí, creo que era un grupo que se llamaba American Syncopated Orchestra, que estaba tocando en París en esos momentos. Pero lo curioso de Jorge Guillén es que en esas crónicas que escribe para un diario español, critica al jazz como algo absolutamente terrible. No le gusta nada, absolutamente nada. Y de hecho es curioso porque pasados los años, como 40 años después, en los años 60, sí que escribe un poema basado en ese tema, What Did I Do to Be So Black and Blue? Y ahí sí que utiliza el jazz de una manera muy positiva, hablando sobre la segregación, hablando sobre el racismo y sobre la dificultad que tenían los negros para sobrevivir en los Estados Unidos. Entonces sí, Jorge Guillén fue uno de los primeros que, por un lado, criticaron duramente el jazz, pero después lo acabaron abrazando cuando se dio cuenta años después de que el jazz tenía valía, tanto pues su contenido musical como también su contenido social. Claro que esto en el jazz es muy importante en los años 60, el contenido social, porque muchos de los músicos de jazz durante esa época de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, la época de Martin Luther King y todo esto, Malcolm X y tal, muchos de los músicos de jazz, sobre todo los negros, pues publicaron discos que iban más allá de lo musical para convertirse también en un manifiesto social y político. Y bueno, pues Jorge Guillén también se acerca al jazz desde ese punto de vista, mucho tiempo después de estas crónicas famosas. Sí. Claro. Hai un libro en Portugal que se editou hai uns 15 ou 20 anos, auspiciado polo José Duarte, que estuvera aquí en Vigo, dando unha conferencia no Imaginações. Viñera aquí tamén a Casa Camões con os cartéis de jazz, estou falando hai anos. Ele auspiciou un libro tamén que se chama Poes Jazz, que é un libro portugués de todos os poetas portugueses, non? É dicir, José Duarte ten escritos já desde os 50, desde o Village Vanguard, que ele traballaba na TAP, que era a Iberia. Sí, claro, claro. Entón viaxaba moi barato, e ademais e entonces, bueno, quer decir que ese libro marca tamén un hito, non? Porque hai bastantes poetas portugueses que escribiron o suficiente para que sexa un texto, Sí. ¿no? Sabía que había relación entre el jazz y la poesía portuguesa, pero no tengo ese libro, pero lo buscaré porque... A mellor está incluso no Camões, Sí, na biblioteca, posiblemente existado un exemplar, porque ele vivo Sí. aquí. Yo recuerdo Posiblemente esa este algún en depósito, por lo menos en Vigo. sí, pues... Outra cosa é comprarlo, pero bueno, o que exista neste momento que non estedes catalogado, pero posiblemente no Camões podes atopalo. Sí, pues me interesará mucho porque a mí, bueno, hablo portugués y me gusta mucho la literatura portuguesa y, bueno, pues sería algo más sobre lo que trabajar en un futuro, claro. ¿Alguna cuestión más que queráis comentar? Que Bueno, me voy a los Estados Unidos en unos días, así que es ahora o nunca, ¿no? Que decía él. aprovechad, si queréis una cosa in the flesh, tiene que ser ya. Claro, claro. Que empiece el baile. Pero, Totalmente. Falando, José Duarte, que escribía así mensualmente nun periódico da Póvoa de Basdín, que me chegaba aquí, non sei por qué, quizás porque fue un par de conciertos ali a Póvoa, e me inscribiron e mandaban gratuitamente un periódico. Entón José Duarte, este mismo crítico, publicaba unha crónica, e había unha crónica del, supoño que nos anos 90, moi desolado, porque voltara a Estados Unidos xa con máis anos, non? E el atopou poucas huellas, quer decir, ese país que alumbrou esa música non era especialmente o sitio que neste momento se exceptúas ese folclorismo Dixieland, non? En New Orleans para turistas, non? Sí, como
o flamenco das sevillanas para alegrar guiris, non? Pero que seguramente a mellor se perdeu bastante da significancia que tivo o jazz para a sociedade norteamericana, non? Sí, este es un tema muy interesante que yo creo que daría para una conversación larguísima, pero para hacerlo más breve y para resumirlo, el jazz era la música popular del momento. En los años 20, 30, 40, 50 incluso. Estaba en el cine, estaba en la radio, estaba la Guerra Fría, ¿no? en todos lados. Foi un proxecto da Casa Blanca, non? De crear amistade internacional. Se enviaba a músicos de jazz. Duke Ellington y Count Basie xiraron Benny pagados. Goodman Pagados polo goberno. llegó a tocar en Rusia, por ejemplo, bueno, en la Unión Soviética. Pero de ese momento, en esas décadas en las cuales el jazz era la música popular del momento, hemos llegado ahora a un momento en el cual el jazz sobrevive en los Estados Unidos, sobre todo, por simplificarlo, en 3 lugares, que son Nueva Orleans para los turistas, Nueva York en algunos de los clubes que todavía existen, con lo cual pues todavía hay lugares donde se toca jazz en directo, y después en las universidades. El jazz se ha convertido en la música clásica estadounidense del siglo XX, que se preserva, por así decirlo, ¿no?, en las universidades. Eso tiene su parte positiva porque no se va a perder necesariamente, pero también tiene su parte negativa porque entonces se convierte en una música mucho más academicista, y entonces los nuevos músicos de jazz, en lugar de aprender de sus generaciones anteriores de músicos que tocaron en clubes durante décadas y décadas y décadas, pues ahora estudian jazz, ¿no? Y tienen un grado de jazz y son profesores de jazz. Juilliard, ¿no? Y Juilliard, y bueno, sí, Berklee School of Music, y por supuesto en NYU, en Nueva York. Y eso es, como digo, es bueno, pero también hace que la música cambie en su sonido, en su estudio, en su interpretación. Y bueno, yo, de la misma manera que no estoy seguro de que se pueda exactamente enseñar a escribir poesía, no sé hasta qué punto se puede enseñar a improvisar jazz de una manera academicista, ¿no? Isto que decir é certo, non? Sí, Eu creo que a mellor maneira de aprender a escribir poesía é ler. Sí. Ler, como decías ti antes, as distintos movimentos que hubo, as vanguardas, o surrealismo, todo ten que estar aí, e cada uno vai buscando a poesía. Pois eso pasa en poesía, se vai un curso de poesía, bueno, un curso de poesía vale, pero é unha cosa moi sintética. A mí personalmente non me interesa, iso quedou algún. Bueno, esto en las universidades estadounidenses es una carrera musical de muchos años y bueno, es muy valioso, pero como digo, cambia un poco la esencia del jazz. Desde un punto de vista del oyente, sí que enfría. No digo que sea menos auténtico, porque habría también que explicar qué significa auténtico, ¿no? Pero desde luego es diferente, eso está claro. Bueno, pues creo que podemos concluir, no sin antes agradeceros la presencia hoy aquí, también agradecer a Versus, que siempre nos acoge tan bien. Es una apuesta personal por las librerías. Nosotros no tenemos tienda directa, yo creo que ni falta que nos hace, porque para eso tenemos buenas librerías como Versus en Vigo para poder promocionar lo que sacamos, y es un lujo siempre poder contar con esta, que ya es casi como nuestra casa. Y agradecer tanto a Antonio como a Antón la presencia aquí, el libro, y esperemos que haya más proyectos en el futuro, que para mí también es un lujo poder seguir en contacto, seguir editando. Yo quiero, para terminar, dar las gracias a Jorge, porque para mí es muy importante que el libro, bueno, además de que tenga mi nombre en la portada, pues tiene ahí también Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo, porque yo inicié mi formación en la Universidad de Vigo, y puedo decirlo, y lo he dicho en muchas ocasiones además, no solamente porque ahora esté Jorge aquí, que uno puede salir de Vigo y puede irse a los confines del mundo, y uno puede ir a los Estados Unidos, donde supuestamente las universidades tienen un prestigio impresionante, ¿sí? Pero no necesariamente uno va a encontrar en los Estados Unidos o en Francia o en Inglaterra o en Australia muchos profesores de la calidad que existen en la Universidad de Vigo. Claro, uno no se da cuenta de esto cuando uno es estudiante y está ahí haciendo la carrera de filología inglesa o hispánica o lo que sea, pero cuando uno, pues décadas después, ha visto lo que existe en otros lugares, pues valora todavía mucho más lo que tiene en casa. Así que muchísimas gracias, Jorge, que para mí esto significa mucho.